El propósito de esta disertación es aproximarnos al funcionamiento pragmático de la locución adverbial por último en el español de Santiago de Chile y a su variación regional en comunidades de la lengua española, empleando los materiales disponibles del corpus del Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América, conocido por el acrónimo PRESEA. En concreto, en esta presentación me referiré a uno de los resultados parciales del proyecto Fondesis 11-901-91, los marcadores del discurso en el español hablado en las dos orillas, análisis de su variación pragmática regional en España y América, del cual soy investigador responsable, y que informo en el artículo, por último, como operador argumentativo en español, función pragmática y variación regional con datos del corpus PRESEA, publicado en 2020 en la revista RLA. Nuestros datos revelan que la locución adverbial, por último, asume en los materiales del español chileno una función preponderante como operador argumentativo de límite escalar para indicar la opción menos preferible, pero suficiente, en una secuencia argumentativa, valor que también se ha denominado consolatorio. Dicho valor pragmático contrasta con la función que se atribuye a por último en el español estándar y que es característica de la escritura en esta lengua, esto es, la de consistir en un ordenador de cierre con valor conclusivo. Además, la función de por último como operador argumentativo de premio de consolación no se encontró en otras comunidades de habla diferentes a la de Santiago con materiales del PRESEA. Este resultado nos lleva a concluir que es muy probable que se trate de un uso idiosincrásico de la variedad de español de Chile, de la cual la muestra del habla santiaguina es, en cierta medida, representativa. Nuestra aproximación se enmarca en la pragmática del español, ya que aplicamos principios analíticos de la teoría de la relevancia, de Sperber y Wilson, y de la teoría de la argumentación en la lengua, de Anscombe y Ducrot, al estudio de los marcadores del discurso. Estos últimos son unidades de conexión de naturaleza morfológica invariable y de carácter sintáctico periférico, cuya función primordial consiste en orientar las inferencias que se realizan en la comunicación a nivel pragmático. Más allá de las diferencias entre los tipos de marcadores del discurso, nos interesa rescatar las características que varios autores como Martín Sorraquino y Portolés han destacado como denominador común en su definición. Esto es, su carácter invariable y periférico, así como su significado procedimental, el que facilita la interpretación de los enunciados. Asimismo, un rasgo definitorio de los marcadores es su polifuncionalidad, que consiste en su capacidad para asumir más de una función en el discurso. Por lo que refiere a la teoría de Anscombe y Ducrot, la argumentación consiste en un tipo de encadenamiento discursivo en que un hablante intenta hacer admitir una conclusión a su interlocutor mediante argumentos. Por lo tanto, esta perspectiva estudia los medios formales de una lengua para orientar argumentativamente los enunciados. Dentro de estos medios destacan los marcadores argumentativos, que marcan su orientación y que se dividen en conectores y ordenadores. Mientras los primeros relacionan dos o más enunciados, los segundos introducen modificaciones solo en el enunciado que afectan, determinando su potencialidad argumentativa, como explican Scandell y Fuentes. De acuerdo con Anscombe y Ducrot, además, los argumentos tienen un peso diferente entre sí, por lo tanto se los puede ordenar en escalas de fuerza. La existencia de estas escalas pragmáticas ha sido fundamental para la explicación de los operadores, ya que los argumentos para sostener una conclusión se ordenan según su mayor o menor fuerza. Así, si se considera el nivel de fuerza de un operador escalar, es posible distinguir entre operadores de preferencia argumentativa y de suficiencia argumentativa. Este último concepto ha sido aplicado al español por Portolés para aquellos marcadores que introducen la opción menos preferida, un argumento más débil, pero que consiste en un argumento suficiente para hacer admitir una determinada conclusión. Por su parte, Fuentes trabaja el concepto de operador de límite escalar para estudiar aquellos marcadores que introducen argumentos que están en el límite alto o bajo de una escala y que transmiten imprecisión o vaguedad enunciativa. Como veremos más adelante, en nuestro análisis será pertinente la comparación de por último con los operadores al menos y por lo menos, ya que codifican valores compartidos y contrastantes. En particular, resultará de mucha utilidad el análisis de Anscombe y Ducrot de la función consolatoria del operador francés à moins, al menos,
que ha sido recogida en diccionarios de partículas u operadores como los de Santos, Brice y otros, y Fuentes, así como los estudios de Portoles. Con respecto a nuestros métodos, realizamos una búsqueda de los usos pragmáticos de la locución adverbial por último en materiales del corpus Presea que consisten en entrevistas semiestructuradas de corte sociolingüístico. Dicha búsqueda la realizamos en dos niveles de observación. Por una parte, en términos particulares, en las 108 entrevistas que conforman el corpus de Santiago en el Presea, y por otra, en términos generales, en las 324 entrevistas disponibles en la página electrónica del Presea, que considera una muestra de 18 entrevistas de 18 comunidades de habla española diferentes, tanto de Europa como de América. El propósito de la primera pesquisa fue determinar el funcionamiento pragmático y la distribución social de por último, así como contrastar su valor pragmático con al menos y por lo menos en el habla santiaguina. En la segunda indagación nos propusimos analizar el comportamiento de por último en diferentes comunidades de habla en contraste con los resultados de Santiago, de manera de establecer su variación pragmática regional. ¿Cuál es la función que cumple la locución adverbial por último en nuestros materiales? En el corpus de Santiago del Presea se la emplea de modo predominante para marcar un segmento discursivo como la opción menos idónea, pero aceptable como encadenamiento que justifica una opinión o postura. Los siguientes ejemplos del corpus ilustran este comportamiento. A mí me gusta celebrarlo en la casa, con mi familia, bailarme una cueca, por último solo. Me bailo mi cuequita solo, me tomo mi traguito, hago mi asadito y sí, lo paso bien. De chico que no juego quino, me gustan los raspes, ¿cachai? Por último, me quedo con 100 pesos, pero no pierdo todo. Yo no conozco el sur, pero me han escuchado maravillas de él. Me gustaría tener una casa en Pucón, en Villarrica, en Frutillar, como para ir de repente, o arrendarla por último. Falta el compromiso, porque si yo opto por vivir con una persona y para vivir con esa persona me caso, o sea, estoy adquiriendo un compromiso, que no es tan, o sea, igual me puedo separar, pero hay un compromiso, hay un nexo, hay un lazo, hay un papel por último, que me va a costar a lo mejor más tomar la decisión de decir, pucha, hasta aquí llegamos. Que no se siente envidia, porque hoy en día la envidia mata, o sea, a muchas amistades las mata, pero para mí eso, que esté conmigo, que por último, si tú no lo ves siempre, que tú sepas que cuentas con esa persona cuando algo le pasa, eso para mí es ser un buen amigo. Cuando trabajaba, bueno, siempre antes de Transantiago, siempre usé micro y metro, nunca me molestó, pero siempre prefería la micro, porque entraba aire. El metro era rápido, todo lo que quisiera ir, pero cuando iba lleno era una cuestión asquerosa, lo odiaba. Entonces prefería la micro porque, por último, me demoraba un poco más, pero iba con aire, que es lo principal para mí. Se produjo una discusión fuerte con pelea. Uno de ellos salió muy perjudicado porque le reventé la cara de una patada y el otro se arrancaron al final los dos, en realidad, se llevaron la radio. Pero por último, uno se fue muy dañado. A nuestro juicio, en los ejemplos anteriores, ¿cierto? La locución adverbial, por último, asume la función de operador argumentativo de límite escalar y de suficiencia, mediante la cual los hablantes indican la opción menos preferible, pero suficiente, en una secuencia argumentativa. Por consiguiente, su comportamiento es semejante o conmutable al de los operadores al menos y por lo menos, en la función que ha sido calificado como consolatoria por algunos autores a partir del análisis de Anscombe y Ducrot del operador francés au moins, al menos, que interpretan como premio de consolación y que puede distinguirse de otras funciones específicas de al menos y por lo menos, como veremos más adelante. En cuanto a operador, la locución, por último, determina a un enunciado, propiciando una instrucción que orienta la interpretación del interlocutor. De acuerdo con esa instrucción, los hablantes implican una escala de mayor a menor fuerza argumentativa y emplean, por último, para indicar el enunciado que ocupa el lugar más bajo de la escala, pero que se considera como suficiente o favorable, según Portoles, o para establecer un mínimo satisfactorio, en términos de Santos. En nuestra opinión, el origen de esta función de por último se basa en un proceso de gramaticalización o pragmativización de los sentidos en última instancia o como último recurso que pueden motivar su empleo. Al respecto, la quinta acepción
De último, en el diccionario de uso del español de Moliner, consigna el significado de caso, recurso, extremo, o sea, cuando ya no queda otro. Asimismo, en el diccionario de americanismos de Asale se recogen las locuciones adverbiales de última para Ecuador, Argentina y Uruguay, y del último para Nicaragua, con el significado de en última instancia como último recurso, las que podrían estar vinculadas con la función que aquí reportamos. Igualmente, como apoyo a nuestra explicación, es preciso reparar en el hecho de que último y menos son adjetivos que plantean en sí mismos una escala, ya sea en términos de ordenamiento temporal o espacial, primero, segundo, último, o de gradación de intensidad, más, menos, y que prefieren la posición, ¿cierto? O se refieren a la posición del nivel más bajo. Por otro lado, la posición en el discurso de este por último, operador argumentativo, puede ser inicial o final del enunciado que determina. Asimismo, hemos comprobado que suele combinarse tanto con periodos condicionales con sí, como con argumentos antiorientados mediante el conector adversativo pero. ¿En qué aspectos se asemejan y se diferencian los operadores que aquí analizamos? Como ya señalamos, en su valor consolatorio, por último, es semejante a al menos y por lo menos, aunque también existen diferencias en cuanto a otras funciones que no son compartidas por este operador. Los siguientes ejemplos ilustran el comportamiento de al menos y por lo menos como operadores argumentativos. O sea, usted con su oído no escucha, tengo el 30% de audición nomás, pero el oído operado, pero al menos lo salvé, o sea, no pasó a mayores. ¿Encuentras que este barrio es seguro? Todavía un poco, no mucho, pero un poco. Por lo menos no se te meten a la casa. Te roban en la calle, pero no se te meten a la casa. No obstante, existen dos funciones de al menos y por lo menos que no son compartidas con, por último, argumentativo. En específico, sus valores como cuantificadores y como acotadores. De una parte, al menos y por lo menos se emplean también para indicar una cantidad en términos aproximativos, de manera semejante a como mínimo, codificando vaguedad enunciativa, ya que el hablante no se compromete con enunciar una cantidad exacta, sino que solo señala el límite inferior de una escala, como ocurre en los siguientes ejemplos. Ya, ¿y le ha tocado a algún jefe que sea más pesado, más jefe? Sí, o alguien a quien le haya tenido que trabajar de clase alta, que haya sido más, o sea, al menos una pura vez que una patrona. Ya, ¿y hace cuánto tiempo que vives en esta comuna, la Florida? Hartos años, como 10, 20 años por lo menos. De otra parte, al menos y por lo menos son empleados por los hablantes en el corpus a fin de acotar que lo dicho es solo una opinión cuyo alcance se limita nada más que a una perspectiva personal. Esto es, con un valor que distingue el compromiso epistémico del hablante con respecto al contenido afirmado. Por ejemplo, ¿y usted cree que es seguro ese barrio? Al menos para mí sí, porque nunca he tenido problemas. Es bueno el barrio para mí, no sé para todos no sé, pero en todos los años que llevo viviendo no he tenido mayores problemas. Creo que una parte muy importante para mí, por lo menos en la amistad, es aceptar al otro como es, no querer cambiarlo, tratar de entenderlo, pero si no se puede entender, quererlo igual. ¿En qué se diferencia este, por último, con valor argumentativo con el que está difundido en el español panhispánico? El valor pragmático de por último como operador argumentativo que aquí analizamos es muy diferente a la función que se le atribuye a la locución por último en el español estándar y que es muy frecuente en la modalidad escrita de esta lengua, es decir, la de un estructurador u ordenador de cierre con valor conclusivo. Debido al perfil interaccional oral particular de los materiales que analizamos, en el corpus de Santiago del Presea no encontramos ejemplos de por último, en tanto ordenador de cierre que hubieran sido proferidos por los informantes. Solo encontramos casos en los turnos de habla de los entrevistadores, quienes lo emplean para ir cerrando la entrevista. Por ejemplo, bueno, por último, ya para que vayamos cerrando esto, ¿a usted le gustan los juegos de azar? Por lo que respecta a las muestras disponibles del PRESEA de las otras comunidades de habla representadas en el proyecto, sí relevamos algunos ejemplos de por último con la función estructuradora de ordenador de cierre en los turnos de los informantes, como ejemplificamos con un caso de la muestra de Granada. Bueno, empecé, terminé COU, hice la selectividad, no tenía mucha nota, entonces yo quería hacer en principio fisioterapia, pero no me llegó. Entonces entré a magisterio, entré por entrar y al final me terminó llenando.
Hice primero primaria, la especialidad de primaria, los 3 años, después me tomé un año sabático, hice los complementos, porque antes había que hacer unos complementos de formación, antes de acceder al ciclo de psicopedagogía o de pedagogía. Después hice los 2 años de psicopedagogía y por último, ya el año pasado trabajando, pues me saqué la especialidad de infantil. No obstante, como ocurre con el corpus de habla santiaguina, la mayor parte de los ejemplos de por último con la función de estructurador de cierre corresponden a los turnos de los entrevistadores, quienes lo usan para señalar que la entrevista está finalizando, como se aprecia en el siguiente ejemplo de Barranquilla. Por último, ya para terminar, el clima. ¿Qué piensa usted del clima? ¿Mucho cambio del clima por allá, el clima por acá? A nuestro juicio, debido a la polifuncionalidad, por último, en su función de operador argumentativo, si se encuentra en segmentos discursivos descontextualizados, puede llevar a un fallo de interpretación o confusión con su homónimo pragmático, con el valor de ordenador del discurso. No obstante, si está precedido de la serie numerativa correspondiente, en primer lugar, primero, en segundo lugar, segundo, es muy probable que dicha ambigüedad se resuelva fácilmente. Esta capacidad de desambiguación enfatiza la dependencia de las partículas respecto de las estructuras discursivas mayores en las que se enmarcan, en este caso de la serie numerativa o de la estructura argumentativa. Esta dependencia ha sido puesta de relieve en las propuestas de gramáticas discursivas, gramáticas de las construcciones o macrosintaxis en el último tiempo. ¿Cómo se relaciona la frecuencia de empleo de por último como operador argumentativo con los factores sociales de los hablantes en la muestra de Presea de Santiago? Nuestra aproximación a la frecuencia de empleo de por último con la mencionada función es muy limitada, debido a que disponemos de pocos casos, 33 ocurrencias en total. Por lo tanto, nos limitaremos a presentar datos estadísticos solo en términos descriptivos que señalan diferencias de empleo que se restringen a la muestra analizada. En la tabla 1 se presenta la frecuencia absoluta y porcentual de por último como operador argumentativo en el corpus analizado, de acuerdo con el sexo, la edad y el nivel de instrucción de los sujetos de la muestra. Como se aprecia en la tabla, no se perciben diferencias de empleo en cuanto al sexo de los informantes, solo respecto de su edad y de su nivel de instrucción, ya que por último con el valor de operador argumentativo se emplea más por los sujetos del grupo etario más joven, de 20 a 34 años, y del nivel de instrucción medio, con estudios secundarios, si bien, como ya destacamos, solo se trata de diferencias en la muestra analizada. A nivel intuitivo, estos datos coinciden con nuestra apreciación general de que por último consolatorio se emplea de modo transversal en la comunidad de habla santiaguina, incluso chilena en general, sin distinciones sociales. Por otro lado, resulta de interés contrastar las frecuencias de empleo de por último con al menos y por lo menos. En la tabla 2 se presenta la frecuencia absoluta y porcentual de estos operadores de acuerdo con sus funciones argumentativa, cuantificadora y acotadora en el corpus Presea de Santiago. Como ya señalamos, por último, solo cumple la función argumentativa en este grupo de operadores pragmáticos. Al menos desempeña de modo preeminente la función de acotador y manifiesta una incidencia de la función argumentativa muy secundaria y apenas un caso como operador cuantificador. Por lo menos, a su vez, presenta una distribución de disfunciones más equilibrada, con un uso mayoritario como acotador seguido de su función argumentativa y con el mayor empleo como cuantificador en la muestra. A nuestro parecer, la intensidad en el uso de la función argumentativa consolatoria de por último en el español hablado en Chile, en contraste con al menos y por lo menos, puede haber propiciado una especialización funcional en curso donde estos últimos tienden más al empleo como acotadores y cuantificadores. No obstante, eso no impide que cualquier hablante del español chileno pueda emplear o comprender al menos o por lo menos con un valor argumentativo en la oralidad, aunque quizás los hablantes de nuestra variedad dialectal puedan percibirlos como recursos más formales. Para finalizar, ¿dónde se emplea la locución adverbial por último con la función de operador argumentativo de límite escalar? Un estudio contrastivo de las partículas empleadas en diferentes variedades dialectales del español podría permitirnos verificar la existencia de marcadores característicos o de uso idiosincrásico en cada comunidad de habla. Para este cometido, indagamos el empleo de por último con la función argumentativa consolatoria en la totalidad de las muestras disponibles para análisis publicadas en la página electrónica del Corpus Presea. A este respecto es importante destacar que no encontramos ningún ejemplo de por último
como operador argumentativo en muestras del presea de otras comunidades diferentes de la chilena, solo relevamos ocurrencias en las muestras del corpus correspondiente a Santiago de Chile. En este sentido, la evidencia de que disponemos nos lleva a concluir que, por último, como operador argumentativo escalar de suficiencia, constituye un rasgo diferencial de la variedad chilena de la lengua española. Aparentemente se trata de un caso de gramaticalización o pragmatización que se ha desarrollado de manera exclusiva en nuestra variedad, o en otras palabras, constituye un caso de variación dialectal a nivel discursivo que nos permite distinguir al español chileno de otras variedades de la lengua española. Muchas gracias.